Buenos días, amados. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Saludo, un abrazo para todos. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Zacarías, ¿verdad? Vamos ya por el capítulo 13. Vamos a ubicarnos allí, en el capítulo 13 de Zacarías. Recordando, ¿verdad?, que Zacarías viene profetizando ya en varias ocasiones allí en los distintos capítulos que ya hemos estudiado, profetizando acerca de la venida de Cristo, a la venida del Señor, ¿verdad? Y en en el capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces Zacarías viene hablando, hermanos, de el sacrificio de Cristo, viene profetizando acerca del Mesías. Y en ese mismo orden de ideas comienza a hablar en el capítulo 13, diciendo el versículo del día, que ya leyó nuestro hermano Beto. Dice el capítulo 13: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estos primeros versículos, ¿verdad?, forman parte de la primera parte del capítulo 13. Lo primero, hermanos, que tenemos que ver es que, hablando de esta profecía, ¿verdad?, por parte de Zacarías, el versículo 1 nos dice a nosotros que en los tiempos, ¿verdad?, en que viniera el Mesías, en que el Señor Jesús fuese entregado, dice que habría un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Un manantial abierto. Y este manantial iba a estar abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entendiendo por ello, ¿verdad? Y sabemos que una vez venido Cristo, este manantial se abre para el pueblo del Señor en cuanto al perdón, ¿no? Un manantial de perdón que nunca se acaba, hermanos, para la purificación del pueblo del Señor, de su pueblo escogido. Es maravilloso saber esto, es maravilloso saber que el Señor a nosotros nos perdona innumerables veces. El Señor a nosotros le fallamos una, dos, tres veces, cuatro veces, muchas veces le fallamos. A diario le fallamos al Señor,
Y este manantial de purificación del pecado y de la inmundicia es un manantial que fluye constantemente y no se acaba. Esto gracias a, a Jesucristo y a su sacrificio hermoso por nosotros, ¿no? Es algo por lo cual nosotros debemos considerar, ¿no? No para vivir una vida de pecado, porque a veces podemos confundir esto, ¿no? La gracia del Señor para vivir una vida bajo pecado, y el Señor no quiere esto. Al contrario, el Señor lo que busca de su pueblo es la purificación, como dice allí en el versículo 1, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar la gracia del Señor para pecar, sino más bien para ser purificados, para ser limpios. Y luego, más adelante, ¿verdad? En el versículo 3 habla de los falsos profetas, ¿no? Que existían muchos en el antiguo pacto, digamos. Y también, pues, vemos que también en el Nuevo Testamento existieron falsos hermanos, falsos profetas. Eh, y el Señor habla de eso, ¿no? Dice que en el tiempo de, de Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo de ese manantial, van a venir, dice el verso 3, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, y esto tiene tiene una raíz, ¿no? En la ley, porque recordemos que en los tiempos de Moisés, de la ley, si existía un falso profeta, tenía que ser entregado incluso por sus propios padres, por sus familiares más cercanos. Tenía que ser entregado para ser llevado a la muerte, porque el castigo para un falso profeta en los tiempos de Moisés era la muerte. E incluso si sus padres sabían que tal su hijo había profetizado falsamente, hablado falsamente, tenía que ser entregado por sus propios padres. Entonces aquí está haciendo referencia a esa ley, ¿no? Entonces los judíos del tiempo de Zacarías habrían interpretado esto eh, como que había que hacer cumplir la ley. Porque acuérdense que en los tiempos de Zacarías, el pueblo del Señor eh, está en cautiverio y está siendo llamado a, a reconstruir el templo, a, a retomar nuevamente todo lo que había sido olvidado, que era la ley, ¿no? Pero viéndolo en este tiempo, miren como dice allí, dice, sus padres que lo engendraron dirán, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo, ¿verdad? Que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Recuerden que la vestidura normal de los profetas de aquel tiempo era un manto de pelo, de cabra, un manto velloso. Y los profetas se van a avergonzar, estos falsos profetas dice que se van a avergonzar de las profecías que decían porque eran mentiras, ¿no? Y se quitarán este manto y van a decir en el versículo 5, ya yo no soy profeta, yo soy labrador de la tierra y yo he estado en el campo desde mi juventud. Este es el argumento que iban a decir estos falsos profetas, ¿no? Ya yo no soy profeta, y iban a simular que se dedicaban era a ser labradores desde su juventud, ¿no? Pero fíjense que el versículo 6 es interesante porque este argumento que dicen los falsos profetas no iba a ser creído en primera instancia, ¿no? Porque las personas que escucharon a estos falsos profetas
que ya no creían en estos falsos profetas, dice el verso 6, le preguntarán, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y esto hace referencia, si recuerdan, hermanos, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando los profetas que se confrontaron con Elías, ¿verdad? Y Elías los avergüenza. Y estos profetas clamaban a sus dioses y llega un momento donde ellos se empiezan a cortar el cuerpo, ¿no? Se empiezan a cortar, a derramar su propia sangre, esperando que estos dioses falsos les respondieran. Y hace referencia a eso, esta pregunta, ¿por qué están heridas tus manos entonces? Si tú eres un pastor, ¿por qué entonces tienes rajadas tus manos, como viendo que había una evidencia de que realmente estos eran falsos profetas, ¿no? Y ellos van a responder, no, con ella fui herido en casa de mis amigos, como que bueno, forcejeé con mis amigos y fui herido, mintiendo, ¿no? Lo cierto es, hermanos, que los falsos profetas iban a ser avergonzados. Y sabemos que esto es así en estos tiempos, ¿verdad? Y los falsos profetas no iban a ser escuchados ya. No iban a, el pueblo del Señor no iba a creer en falsos profetas. Es el punto principal que se ve aquí, ¿no? Eh, Luego dice la segunda parte del capítulo 13, dice el verso 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Aquí, hermanos, vemos, ¿no? lo que iba a acontecer, parte del plan de Dios, ¿verdad? Parte del plan era precisamente que se iba a herir al pastor, ¿no? Y sabemos, entendemos nosotros, ¿verdad? Que ese pastor es nuestro Señor Jesús, el pastor que iba a ser herido, y que en el momento en que el pastor fuese herido, fuese muerto, las ovejas iban a ser dispersadas. Dice allí, serán dispersadas las ovejas. Y es precisamente lo que pasó, ¿no? Cuando Jesucristo, recordando allá en el Nuevo Testamento, de hecho, Jesucristo mismo hace referencia a estas palabras acerca de sí mismo. En Mateo 26, si quieren me acompañen, Mateo 26 lo dice claramente. Dice Mateo 26, ahí en el versículo 31, Jesucristo utiliza estas palabras haciendo referencia Mateo 26, verso 56, perdón, verso 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, hablando de Zacarías, ¿no? El Señor Jesús dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso fue justo cuando arrestaron a Jesús, ¿no? Sus discípulos lo dejaron y huyeron y lo dejaron. Igualmente nosotros conocemos muy bien lo que sucedió después de cuando Jesús asciende al Padre y comienza la iglesia primitiva. Y los comienzos fueron de persecución y de esparcimiento por todo el mundo, ¿no? Protagonista de esta persecución fue Pablo, ¿verdad? Y muchos fueron esparcidos, dice allí en Hechos, que muchos fueron esparcidos por todas las naciones. Entonces se cumple verdaderamente esto, ¿no? En el Nuevo Testamento,
de que cuando el pastor muriese, las ovejas iban a ser dispersadas. Pero no solo eso, hay algo curioso aquí en el versículo 7 que dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, es decir, la mano del Señor iba a estar contra los pequeñitos. Entonces es curioso cómo es esto que el Señor va a poner su mano contra los pequeñitos, contra estas ovejas, ¿no? Y dice que acontecerá en toda la tierra que 2/3 serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y es parte de lo que hace el Señor con su pueblo, ¿no? Probar a su pueblo, porque fíjense como dice el verso 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, parte de la obra del Señor, hermanos, y por eso dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Parte de la obra del Señor, y lo viene diciendo desde el versículo 1. Lo que busca el Señor desde un principio, hermanos, desde los comienzos, incluso con su antiguo pueblo en el antiguo pacto, el Señor busca es un pueblo puro, un pueblo que esté purificado, que esté limpio de inmundicia. Y el Señor hace su obra, hace su voluntad para que esto se cumpla, para que el pueblo sea aprobado, para que el pueblo sea pasado por fuego, para realmente eh, purificarlos y limpiarlos. De hecho, la razón por la que Jesucristo también, o sea, la razón por la que el Señor envía a Jesucristo es precisamente para eso, para obtener para sí un pueblo puro, limpio, sin mancha, como dice la palabra, ¿verdad? Una novia ataviada, limpia. Y para esto es necesario las pruebas, hermanos. Para esto el Señor utiliza su mano poderosa sobre su pueblo para probarlo, como dice allí, como se funde la plata, los probaré, dice allí, como se prueba el oro. Entonces, hermano, no nos podemos escapar de esta mano poderosa del Señor que prueba a su pueblo. Y sabemos por el Nuevo Testamento cómo fue probada la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Cómo fue probada eh, grandemente, o sea, fue pruebas de fuego. Y, y en Primera de Pedro, Pedro habla de esto, ¿no? De que dice Primera de Pedro, el versículo 6 del capítulo 1, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esto de las pruebas, hermanos, tiene que ser de pleno conocimiento de nosotros. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe, Dios quiere refinarla, Dios quiere obtener verdaderos hijos de Dios que estén puros, limpios, que estén llenos de una fe verdadera, de una fe plena. Y lo más precioso del versículo 9 es que dice al final allí, Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Dos frases preciosas, ¿verdad? Que dice Jehová, Jehová nos dice a nosotros, pueblo mío. El Señor nos dice que somos suyos, hermanos, somos suyos. En las pruebas somos suyos, en las dificultades somos suyos. Aunque Él nos esté probando de alguna manera,
su mano protectora también está sobre nosotros, su gracia, su amor. Y el pueblo dice, y el pueblo dirá, Jehová es mi Dios. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor, ¿no? Invocar el nombre del Señor en medio de las pruebas, en medio del llanto y del sufrimiento, en medio del dolor, clamar al Señor y decirle, Jehová es mi Dios. Y, y son pocos, hermanos, los que logran esto, ¿no? E invocar al Señor y creer fielmente en Él. Porque como dice allí, solamente una tercera parte, dice el versículo 8, se quedará en ella. 2/3 partes fueron eliminadas, fueron cortadas. Hablando del pueblo judío, ¿verdad? Fueron pocos los judíos que realmente creyeron en el Señor. En los tiempos de Jesús, muy pocos judíos fueron los que realmente se entregaron al Señor y siguieron este nuevo pacto, ¿no? Por eso los gentiles también se hicieron parte de este maravilloso pacto en el cual también pertenecemos nosotros. El Señor, su gracia se esparció para todos ahora. Entonces, hermanos, somos privilegiados de ser parte de estos pocos, de esta tercera parte que invoca el nombre del Señor, que es fiel al Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos de la vida, del llanto y del dolor. Y somos llamados a clamar el nombre del Señor. Así como dice el verso 9, decirle al Señor todos los días, Jehová es mi Dios. El Señor les bendiga, hermano. Un abrazo.